Hola, soy Isabel Camacho, bienvenidos de nuevo a mi canal Hablando con los Espíritus. En este vídeo os voy a hablar de las señales. En este vídeo os voy a hablar de las señales que recibimos en el día a día, de las pequeñas señales que nos pasan desapercibidas. Normalmente estamos acostumbrados a oír historias de espíritus que tienen unas señales espectaculares, ya sea en las películas, en historias que nos cuentan a través de los medios de comunicación, y eso siempre no es así. Los espíritus requieren de un gran esfuerzo de energía para poder hacer una señal y comunicarse con nosotros. En el día a día podemos recibir muchas pequeñas señales que se nos pasan desapercibidas, pero nosotros cuando relacionamos la palabra señal por parte de los espíritus pensamos siempre en lo que llevamos viendo tanto tiempo en las películas, como ya sea un ruido enorme, una luz cegadora, una levitación de objetos o una voz grave que nos grita o que nos dice algo, y todo que sea muy claro y conciso, y eso no es así. El hecho de que un espíritu nos mande una señal para hacer una llamada de atención ya le requiere un gran esfuerzo por su parte, entonces no siempre las cosas son tan espectaculares. Hay veces que hay cosas que ocurren, como ya sean las apariciones e incluso movimientos de objetos y levitaciones de objetos, pero eso no es lo más habitual, eso es algo que ocurre esporádicamente. Y en este vídeo lo que yo os quiero explicar son las pequeñas señales que vamos viendo día a día y que nosotros no somos conscientes que a lo mejor son una llamada de atención hacia nosotros. Yo las quiero separar en dos partes. Quiero separarlas en las señales físicas que recibimos y las señales que recibimos a través de nuestros sentidos, que es lo que os voy a explicar ahora. Primero voy a hablar de las señales físicas y me refiero con señales físicas a todo aquello que pueda intervenir algún objeto material que esté en nuestro entorno. Pues bien, las señales físicas he recogido muchísimas historias de las dos que vamos a tratar, que son las más habituales, que son los movimientos de objetos y las señales a través de la energía eléctrica. Estas señales son muy habituales. Yo he escuchado muchísimas personas, por ejemplo, si empezamos hablando de la energía eléctrica, que después de estar hablando sobre algún familiar fallecido, algún ser querido, alguna persona que ya no se encontraba con ellos, pues han tenido algún tipo de fenómeno en la habitación o en el lugar donde se encontraba, como ya sea que se apagaran las luces, que se encendiera el televisor o cualquier objeto eléctrico que arrancara solo, se cambiaran los canales y cosas así, ¿no? Todo lo que influye en la electricidad es algo que es fácil para ellos de manejarlo, ya que ellos son energía y estamos hablando de manipular otro tipo de energía. Esto es algo muy habitual que suele ocurrir muchísimas veces y hay veces que nosotros no somos conscientes. Un parpadeo de una luz o una que se apague y que se encienda en una habitación una luz de repente, normalmente tendemos a pensar que la bombilla está fallando y la mayoría de las veces es así, ¿no? Ahora hablaré un poquito más adelante cómo tenemos que ser de escépticos con las señales que recibimos nosotros mismos. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber separar lo que es algo físico de lo que puede ser una señal que estemos recibiendo. Y ese tipo de señales la tenemos diariamente y como muy pocas veces sabemos separar la energía que estamos recibiendo de una señal de un espíritu a lo que está ocurriendo de una forma material y física en nuestro entorno, pues por eso la mayoría de las veces se nos pasan desapercibidas las señales que recibimos. Pues bien, no solo los espíritus pueden manipular las energías, también pueden manipular los objetos. Pero esto sí que requiere ya un mayor esfuerzo de su parte. Es muy habitual también, y tengo muchísimas historias de personas que me cuentan que tras la muerte de un ser querido en su casa han aparecido objetos de estas personas en lugares que eran imposibles que llegaran allí. Yo os voy a contar brevemente un caso que me ocurrió a mí. Me han ocurrido varios, ¿no? Pero el que se me viene ahora mismo a la cabeza, estaba en una casa que me acababa de mudar, estaba deshaciendo las cajas y de repente pues saqué un bote, ¿no? Que era un producto que iba al cuarto de baño, un producto para el pelo, quiero recordar. Y lo dejé encima de una mesita que tenía allí, una mesa de escritorio donde estaba sacando las cosas de la caja. Cuando me giré, el bote estaba de repente en medio de la habitación. La primera vez no le prestas atención porque estás atareada haciendo cosas y no eres consciente, ¿no? Lo cogí de donde estaba en el suelo, lo volví a poner encima de la mesa y seguí haciendo cosas. No pasaron ni 3 o 4 minutos cuando me volví otra vez y el bote estaba en el mismo lugar, estaba en el centro de la habitación,
y estaba de pie, no estaba ni tumbado, ni derramado, ni nada. Lo volví a poner, ya la segunda vez ya empecé a prestarle atención y lo volví a dejar encima del escritorio. Continué haciendo cosas y lo mismo, 4 o 5 minutos cuando vuelvo a mirar otra vez y el bote estaba por tercera vez en el medio de la habitación. Ya esta vez cogí el bote, lo llevé al cuarto baño, lo puse en el mueble y ya de allí no salió. Pero sí que entonces empecé a prestar atención de que algo estaba ocurriendo, de que era una señal. Pero como os digo, las primeras veces yo misma no le presté atención porque estaba atareada haciendo otras cosas y no fui consciente de que eso que estaba ocurriendo era una señal, era una llamada de atención. Entonces es lo que os quiero explicar. Es muy habitual recibir cosas porque nosotros vemos al día 20.000 objetos que están alrededor de nuestra casa y nosotros no nos acordamos de todo lo que se ha puesto allí en ese momento. Hay veces que hay cosas que están movidas de sitio y no le prestamos atención, pensamos que alguien la ha podido cambiar o que nosotros mismos lo hemos hecho inconscientemente. Otro tipo de señales que podemos recibir son las que recibimos a través de las emociones y los sentimientos. Los espíritus a través de su energía pueden comunicarse con nosotros, como ya vimos en otro vídeo, y de forma telepática nos pueden mandar información. Bien, pues también nos pueden transferir sentimientos, nos pueden transferir de repente que sintamos pena, que sintamos alegría, que tengamos una sensación de miedo, de angustia. Esos sentimientos, esas sensaciones que recibimos de ellos, para los espíritus es relativamente fácil, ¿no? Ya que es una energía que simplemente la proyectan hacia nosotros y nosotros recibimos esa información. Pero el problema lo tenemos nosotros, que es algo muy difícil de separar qué es lo que forma parte de nosotros mismos, son emociones nuestras que estamos sintiendo o son emociones o sentimientos que estamos recibiendo de ellos. Entonces, este es uno de las señales que es más habitual y más difícil de saber por qué está ocurriendo. Entonces, cuando nos encontramos ante una situación que estamos recibiendo una emoción y no sabemos cómo gestionarla, no sabemos si es nuestra o es de ellos, normalmente yo no le suelo prestar atención, porque para saber exactamente qué es una emoción que estamos recibiendo de los espíritus, tenemos que tener muy claro nuestro estado de ánimo en ese momento, que no quepa ni la menor duda que esa emoción o ese sentimiento no puede ser nuestro, generado por nosotros mismos. Por eso os digo que este tipo de señal es un arma de doble filo. Pero como está ahí y es algo que está muy presente porque muchas veces hemos estado en situaciones o estar con alguna persona y sin ningún motivo aparente, por ejemplo, sentir pena y ganas de llorar, que es la más habitual, yo me ha pasado muchas veces, cuando uno analiza la situación suya y dice, vamos a ver, por algún momento se me ha pasado algo en la cabeza que me pueda llevar a yo tener esta reacción. Si no encuentras nada, sabes que no tienen nada que ver tus emociones o tus sentimientos, entonces cuando puedes pensar que es un sentimiento que estás recibiendo de los espíritus. En el día a día podemos estar con cientos de señales y no ser conscientes de ellas. Yo ahora os he hablado las que son más comunes, pero eso no significa que sean las únicas. También se pueden recibir señales a través de los sueños, a través de las premoniciones, a través de la sensación, porque hay veces que estamos en un lugar y tenemos la sensación de que estamos acompañados, de que tenemos a alguien a nuestro lado o de que nos están mirando y estamos solos. Hay muchos tipos de señales que vamos recibiendo en el día a día y nosotros no somos conscientes. Las que os he comentado son las señales que podemos confundir más habitualmente con cosas materiales de nuestro entorno. Ahora os voy a explicar brevemente cómo intentar, digamos, comprender esas señales o interpretarlas. Para mí esto es lo más difícil, porque es muy fácil decir, pero a la hora de la práctica requiere un gran esfuerzo. Interpretar una señal es algo que no todo el mundo lo consigue hacer a la primera, porque nos tenemos que equivocar muchas veces y conocer muchísimo nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder saber que lo que está ocurriendo no parte de nosotros mismos. Yo, como siempre digo, primero tenemos que buscar lo físico. Primero tenemos que descartar todas las posibilidades que lo que haya ocurrido sea algo material o sea algo normal, digamos, de nuestro entorno. Por ejemplo, con el tema que hemos hablado antes de las energías. Lo más lógico es tender a pensar que ha sido una subida de energía, que se ha apagado por algo físico, que no tiene nada que ver con los espíritus. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un tipo de señal
que tiene las mismas posibilidades de ser físicas como espiritual, tenemos que acudir a nuestros sentimientos. Por eso digo que tenemos que tener bastante control de nuestras emociones para saber si lo que estamos viendo o sintiendo no lo generamos nosotros. Y eso lo repetiré siempre, pero es muy difícil de separar las energías que recibimos de forma externa que las que emitimos nosotros mismos. Porque los sentimientos, si tú no controlas bien tus emociones y no sabes distinguirlas, te van a ocasionar un caos en el tema de los espíritus. Eso es lo primero, que también os lo explicaré en otro vídeo, cómo tenemos que gestionar las energías que recibimos. Pues bien, lo que quería decir es cómo interpretarlas. Yo voy a decir lo que yo suelo hacer. Cuando tengo una señal que tengo dudas, si es algo físico o no lo es, o tengo las mismas posibilidades de que sea algo físico, siempre acudo a ver qué estaba yo sintiendo en ese momento. Y ahí es donde entran las emociones y los sentimientos, por eso son tan importantes a la hora de interpretar cualquier tipo de señal. Si nosotros sabemos que lo que estamos recibiendo viene acompañado de algún tipo de emoción, ya podemos decir que eso es una señal que hemos recibido. Si no, si nosotros estamos seguros que no hemos sentido nada, no hemos tenido ningún tipo de sensación, los típicos escalofríos, que esos son muy habituales. Nuestro cuerpo muchas veces reacciona ante las energías erizando el pelo y sintiendo un escalofrío. Lo que pasa que también es algo que hay que saber cuando es de una energía externa, porque los espíritus emiten esa sensación y nosotros lo recibimos como un escalofrío. Pero nuestro cuerpo y la sugestión también puede crearte ese escalofrío que es tan habitual de oír cuando estás en una situación que tiene algo que ver con los espíritus. Pues bien, en resumen, interpretar una señal es muy difícil si tú no controlas tus emociones y tus sentimientos. Para saber que estamos recibiendo algo por parte de los espíritus, primero tenemos que conocernos nosotros mismos, gestionar bien lo que recibimos y entonces podemos dar por buena una señal. Mientras tanto, pues tenemos que tener la esperanza de que esa señal se repita, de que cada vez sea más obvia, y en el momento de que estemos seguras de que estamos recibiendo una llamada de atención, pues entonces centrarnos más e intentar buscar el porqué, que es el siguiente paso cuando recibimos las señales. Intentar saber por qué están llamando nuestra atención. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Aquí, como siempre, no hay ningún manual, aquí no hay ninguna técnica. Yo lo que explico en estos vídeos son según mis experiencias y según las historias que he ido recopilando, mis conclusiones, mi forma de pensar, lo que yo creo que ocurre y cómo yo me enfrento a estas situaciones. Estos no son vídeos tutoriales, aquí yo no enseño a nadie a hacer ninguna técnica ni enseño lo que tienen que hacer ante las diferentes situaciones. Simplemente comparto mis experiencias por si a alguien le puede servir de ayuda. Pues nada, si os ha gustado mis vídeos, pues compartirlos, suscribiros a mi canal y darle a likes. Nos vemos en el próximo vídeo.